¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema de optimización. Concretamente vamos a suponer que queremos minimizar esta función de costo y que está sujeto a una producción que está determinada por una tecnología Cobb-Douglas. Esta es la función Cobb-Douglas. Y además vamos a suponer que el factor de producción es constante. Entonces queremos hallar los valores de K y L que minimizan dicha función. Entonces lo primero que vamos a hacer es expresar esta restricción de forma tal que quede igualada a 0. Entonces vamos a suponer que esta restricción se puede reescribir como Q menos AK a la alfa, L a la beta igualada a 0. Entonces vamos a trabajar con esa restricción escrita de esa manera. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer la lagrangiana del problema. Entonces en este caso, la función lagrangiana va a estar dada por lo siguiente. Está dada por, entonces mi función lagrangiana va a ser, cojamos la función objetivo, WK por K más WL por L, y sumémosle lambda veces, donde lambda es un multiplicador de Lagrange, la restricción. Entonces quedaría Q menos AK a la alfa L a la beta. Esa sería la función lagrangiana. Lo siguiente que tenemos que hacer es establecer las condiciones necesarias del primer orden para este problema. Entonces arrancamos con eso. Entonces lo primero son las condiciones necesarias de primer orden, que es básicamente tomar el gradiente de la lagrangiana e igualarlo a 0. Eso simplemente lo que me está diciendo es derive respecto a todas las variables originales, en este caso K y L, y además derive respecto al multiplicador de Lagrange. Entonces derivemos inicialmente la lagrangiana respecto a K. Si derivo respecto a K, en este pedazo me va a quedar W sub K. Cuando derivo esto, como no tiene K a 0, esto da 0, esto da 0, esta parte va a quedar lambda, y al derivar esto respecto a acá va a bajar un alfa, este más con este menos va a dar menos, entonces va a quedar lambda alfa, esta parte va a quedar constante, va a quedar A, como estamos derivando respecto a acá, bajamos este alfa y le restamos 1 al exponente, alfa menos 1, L a la beta, e igualamos a 0. Por otro lado, derivamos la lagrangiana respecto a L. Entonces cuando vamos a derivar respecto a L, en este caso pues esto no tiene L, se va, la derivada de esto respecto a L me da W sub L, acá pues esto es 0, y acá va a quedar, en este caso cuando derive esta parte respecto a L, va a bajar el beta, que multiplicado por este lambda, teniendo en cuenta que esto es negativo, me va a quedar menos lambda beta a K a la alfa, L a la beta menos 1, igualado a 0. Esa sería la segunda ecuación. Y finalmente, la otra condición es que en el óptimo, la derivada de la lagrangiana con respecto al multiplicador también debe ser 0. Pero pues digamos que la derivada respecto al multiplicador simplemente da la restricción. Entonces, esta restricción. Entonces, en este caso va a quedar que Q menos A, K a la alfa, L a la beta, tiene que ser igual a 0. Entonces, estas son las condiciones necesarias que debe cumplir los valores de K, L y lambda que optimizan, en este caso minimizan esa función. Bueno, una vez hacemos eso, lo siguiente es resolver ese sistema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en este caso, para resolver ese sistema, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo coger esta expresión y pasarla al lado derecho, esta expresión pasarla al lado derecho, y en este caso vamos a formar cocientes para simplificar. Mire, la cosa sería así. Yo diría D1 me va a quedar que W sub K va a ser igual, pasando esto para este lado, a lambda alfa a K a la alfa menos 1, L a la beta, y además de 2 me va a quedar que W sub L va a ser igual a lambda beta a
K a la alfa L a la beta menos 1, que sería lo que obtenemos al pasar esto a este lado. Entonces vamos a llamar a esta expresión la expresión 4, esta va a ser la expresión 5. Entonces, generalmente lo que uno haría es despejar una variable y reemplazar en la otra, o igualar las mismas, despejar una variable e igualar, pero en este caso podemos formar cociente porque vemos que se simplifican muchas cosas y voy a obtener una ecuación más sencilla. Entonces voy a decir, dividiendo 4 entre 5, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar W sub K sobre W sub L a este lado, igual, y acá también formamos el cociente entre estos dos. Entonces me queda lambda alfa A, K a la alfa menos 1, L a la beta, sobre, acá queda lambda beta A, K a la alfa, L a la beta menos 1. Y vamos a simplificar. Entonces fíjense que en este caso, este lambda de acá, yo lo puedo cancelar con este de acá. Hay uno arriba y uno abajo, tenemos solo multiplicaciones, podemos simplificar. Lo mismo está con esta. Ahora fíjense que acá está la variable k y acá está la variable k, solo que acá hay una menos que acá. Acá está k elevado a la alfa menos 1, está k a la alfa. Entonces yo sé que todas estas letras k se van a ir con todas las de acá, pero aquí como hay una más, entonces debe quedar. Va a quedar una sola letra k. Ahora, pasa lo mismo, como acá hay una letra, en este caso, en el caso de L, como hay una L menos que acá, todas estas se van a cancelar con estas y me va a quedar solamente arriba. Entonces, en ese caso obtenemos, es decir, nosotros obtenemos que W sub K sobre W sub L es igual a alfa, esto se fue, solamente sobrevivió L, sobre beta K, acá es K, acá sobrevivió solamente esta K. ¿Listo? Entonces, de esta expresión voy a despejar una de las dos variables. Recuerden que mis variables del problema son K y L. WK, WL, A, alfa, beta y Q son parámetros, son constantes que nosotros no hemos definido, pero sabemos que lo son constantes positivas en este caso. Mis variables son K y L, acá lo estamos indicando. Estas son las variables de mi problema. Entonces, de acá lo que vamos a hacer es despejar, por ejemplo, L. Entonces yo puedo decir de dónde L va a ser igual a, va a coger este de acá y lo va a pasar acá a multiplicar, y este alfa lo va a pasar acá a dividir para despejar la L. Entonces, como esto pasa a multiplicar, me va a quedar beta por W sub K, aquí voy a dejar la K aquí al ladito, sobre, y este alfa lo va a pasar a dividir, entonces queda alfa W sub L. Separé de esta manera porque estos son parámetros, son constantes, mientras que esta es una variable. Entonces, aquí tenemos una relación entre L y K, que la vamos a llamar la ecuación 6. Ahora, aquí todavía no hemos despejado L realmente, o sea, yo no estoy resolviendo hallando el valor de L, quiero decir, sino que estoy despejándolo en términos de K. Eso sigue siendo una ecuación. Ahora, nosotros, para llegar a esta ecuación, lo hicimos a partir de estas dos ya las utilizamos. La que no hemos utilizado aún es esta. O sea que esa ecuación 6 con esta ecuación 3 me va a formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces escribámosla acá. Es decir, o por lo tanto, nosotros obtenemos, por lo tanto, obtenemos el sistema siguiente. Miren, por un lado tenemos esta ecuación que dice que, bueno, empecemos con esta. Tenemos esta ecuación, voy a pasar de una vez esto para este lado. Entonces quedaría, tenemos a K a la alfa, L a la beta igual a Q, que es la ecuación 3. Pero por otro lado tenemos la ecuación 6, que es L igual a beta W sub K sobre alfa W sub L por K. Ese sería el sistema que nosotros obtenemos. Y lo que vamos a hacer es resolverlo para poder encontrar L y Q. Entonces, como que ya tengo L despejado, lo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? Para poder hallar quién sería en primera instancia K. Entonces, vamos a decir
sustituyendo 6 en 3, nos va a quedar lo siguiente. Voy a coger esto y lo voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar A K a la alfa, L es todo esto, beta W sub K sobre alfa W sub L por K, todo esto elevado a la beta, simplemente estoy cogiendo el valor de L y lo estoy reemplazando acá, y eso va a estar igualado a Q, esto está a la beta. Entonces de ahí vuelvo, repito, vamos a despejar quién es K. Entonces si nosotros desarrollamos este factor, me va a quedar acá a la alfa y acá me quedaría. Recuerden que la propiedad, que la potencia distribuye respecto al producto. Como solo hay productos y cocientes, yo puedo este exponente repartírselo a cada uno de los factores que están acá adentro. Entonces me va a quedar beta a la beta, me va a quedar W sub K a la beta, me va a quedar alfa a la beta, W sub L a la beta y acá un K a la beta también. ¿Sí? O sea, distribuye el exponente en cada uno de los factores que están dentro del paréntesis. Y esto a su vez queda igualado acá. Entonces, fíjense que en este caso, este K de aquí, con este K de aquí, yo le puedo sumar los exponentes. K a la alfa más K, por K a la beta me va a quedar K a la alfa más beta. ¿Por qué? Porque están multiplicando propiedad de la potenciación. Ahora, todo esto que está acá son parámetros, son constantes, entonces los voy a pasar al otro lado. Si yo paso todo eso al otro lado, lo que vamos a obtener es alfa a la beta, WL a la beta, esto está dividiendo, pasa a multiplicar a quién, a Q, sobre estos que están multiplicando, estas constantes que están multiplicando, los puedo pasar a dividir, me queda A beta a la beta, WK a la beta. ¿Sí? Y ahora esto lo podemos reunir de la siguiente manera. Entonces yo diría, vea, entonces, ¿de dónde me quedaría que K a la alfa más beta va a ser igual a este Q y este A que no tiene exponente, lo podemos dejar aquí, Q sobre A, ¿no es cierto? Ahora voy a juntar estos dos, esto me quedaría alfa sobre beta a la beta, y de acá me quedaría Q, los W, entonces me quedaría WL sobre WK, todo elevado a la beta. Eso sería básicamente lo que me quedaría en este caso. ¿Listo? Ahora, esto de acá está como exponente, lo puedo pasar, este alfa más beta lo puedo pasar como 1 sobre alfa más beta a cada uno de estos exponentes, dado que K es positivo. Entonces nosotros nos obtendríamos esto. K sería igual, vuelvo y repito, este alfa más beta va a pasar al otro lado como 1 sobre alfa más beta, entonces quedaría Q sobre A la 1 sobre alfa más beta, que multiplica a todo esto. Esto lo puedo dejar así separado, lo podría dejar unido, entonces me quedaría alfa sobre beta a la beta sobre alfa más beta, W sub L sobre W sub K a la beta sobre alfa más beta. Luego repito, el exponente lo pasé como 1 sobre el exponente. Y este sería el K estrella. Ese sería la primera componente del punto crítico de este problema. Entonces ya tenemos esto. Ahora, a partir de este valor, pues nosotros debemos encontrar quién es ahora el valor de L. ¿Cuál sería el valor de L? Pero fíjense un detalle, y es que este problema es análogo en sus variables. ¿Qué quiero decir con análogo en sus variables? Que si yo intercambio las variables, ¿no es cierto? Si acá coloco L y acá coloco K, el problema cambiaría, no sería el mismo, o sea, no hay una simetría. ¿Por qué? Porque una cosa es WK por K, otra cosa es WK por L, que sucedería si yo los intercambio, ¿no es cierto? Pero si en lugar de eso yo intercambio no solo las variables, sino los parámetros asociados a las variables, fíjense que el K tiene asociado WK y tiene asociado alfa, el L tiene asociado WL y beta.
Si yo intercambio K con L, WK con WL, me queda lo mismo, igual acá. Si yo cambio K y alfa con L y beta, me da lo mismo. Entonces, en ese caso, vamos a decir que hay analogía en las variables. Cuando hay analogía en las variables, pues va a haber analogía en la solución. Es decir, en lugar de hallar todo el procedimiento para encontrar el estrella, que básicamente sería reemplazar acá y simplificar, lo que nosotros podemos hacer en este caso es decir, análogamente, el estrella a que es igual. Pues el estrella va a ser exactamente esto mismo, pero cambiando cada parámetro por su análogo. Entonces, en este caso, Q y A, pues digamos que este Q y este A le pertenecen a ambas variables, entonces va a quedar igual acá, Q sobre A la 1 sobre alfa más beta. Esta parte de acá sí la puedo intercambiar, entonces quedaría beta sobre alfa. Aquí quedaría alfa. Acá quedaría beta más alfa, pero es lo mismo que alfa más beta, entonces lo podemos dejar así. Y acá quedaría W sub K sobre W sub L. Hicimos el intercambio y acá en lugar de beta va a quedar alfa. Acá va a quedar beta más alfa, pero dejamos alfa más beta. Lo único que nos haría falta sería encontrar ahora el valor del A, pero entonces ya lo vamos a hacer. Continuando con el ejercicio, entonces ya tenemos el valor de K y tenemos el valor de L, que al parecer minimizarían esta función. No al parecer porque hasta ahora son candidatos, son los puntos, son las componentes del punto crítico de este problema, ¿no es cierto? Nosotros también podríamos hallar lambda, pero pues digamos que no es el objetivo nuestro en este momento hacerlo, entonces vamos a verlo solamente con este K y L. Ahora, la siguiente pregunta es, listo, ¿yo cómo puedo garantizar que este valor de K y este valor de L efectivamente corresponden a aquellos que hacen esta expresión lo más pequeño posible? Es decir, que la minimice. Entonces, digamos que en teoría nosotros podríamos aplicar la hessiana de la lagrangiana, hallar la hessiana orlada, y a partir de eso clasificar el punto crítico, el máximo local o mínimo local, pero digamos que a mí me interesa más hacer algo de tipo global. Entonces, una alternativa sería con la lagrangiana. Recuerden que cuando yo tengo la lagrangiana de mi problema, si la lagrangiana, al reemplazar el lambda por el valor que obtuvimos, que en este momento no lo tenemos, si lo reemplazo aquí, si esta función es cóncava, el punto es máximo global. Y si la lagrangiana, al reemplazar el valor de lambda que obtuvimos, que vuelvo a repetir, pues que el valor de lambda del problema, que en este caso no le llamamos, me da convexa, va a ser un mínimo, en este caso va a ser un mínimo global. El problema que tenemos en este caso para hacer la clasificación, no es tanto que no tengamos lambda, porque pues a la larga lo que a mí me interesa es saber cuál es el signo de esta expresión. Y si ustedes se dan cuenta, acá es positivo, todos estos son parámetros que son positivos, L es positivo, entonces por lo tanto, de aquí, despejando lambda, que me quedaría WK sobre esto, pues uno inferiría que también es un valor positivo, ¿no es cierto? El problema está acá. Y es que recuerden que cuando el grado de homogeneidad, la suma de los exponentes de la Cobb-Douglas, que es su grado de homogeneidad, es un número entre 0 y 1, la Cobb-Douglas es cóncava. Entonces en ese caso yo podría decir, bueno, cóncava con este menos es convexa, esto simplemente es una constante, entonces lo único que hace es trasladarla verticalmente, no cambia la naturaleza de la función en cuanto a concavidad y convexidad. Entonces como lambda es positivo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que acabo de mencionar, esto seguiría siendo cóncavo porque multiplicar por un número positivo tampoco cambia la naturaleza de la función en cuanto a concavidad y convexidad. Esta parte es una función lineal en K y L, ¿sí? Es la ecuación de una función lineal, porque WK y WL recuerden que son números, y las funciones lineales son lo que yo quiera, son ambas cosas a la vez, cóncavas y convexas, la podría tomar cóncava y decir suma de cóncavas es cóncava y ya, pero eso sirve solamente cuando alfa y beta son, la suma de alfa más beta está entre 0 y 1, es decir, cuando la función Cobb-Douglas es cóncava. Pero mire que acá nosotros no tenemos esa restricción, entonces nosotros no podemos decir que en este lugar ocurre el máximo a partir de ese criterio. Vuelvo y repito, si alfa más beta tuviéramos que está entre 0 y 1, lo que acabo de decir, el hecho de decir que esta función es convexa, porque esta es cóncava, con este menos es convexa, con esto la traslada sigue siendo convexa, este lambda positivo la mantiene convexa, y esto como es cóncavo, convexo es convexo, la suma convexa, entonces eso garantizaría que en este punto está el mínimo.
Pero vuelvo y repito, eso ocurre cuando alfa más beta está entre 0 y 1. Pero acá no lo pusimos. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar, clasificar este punto? O sea, decir si en este punto ocurre efectivamente el mínimo. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a decir B, clasificar el punto. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir este problema. Vamos a llamar a este problema GA. Ese es mi problema GA. Entonces, una manera de reescribir este problema es la siguiente. Nosotros vamos a decir el problema gamma es equivalente a lo siguiente. Entonces, yo puedo dar la misma función objetivo. Vamos a decir esto es minimizar C de KL igual a W sub K multiplicado por K más W sub L multiplicado por L. La misma función objetivo. Pero lo que vamos a hacer ahora es a esta función le voy a aplicar logaritmo natural. Si a esta función le aplico logaritmo natural, lo voy a hacer acá arriba. Si yo digo logaritmo de F de KL, pues esto quedaría logaritmo natural de A, K a la alfa, L a la beta. ¿No es cierto? Me quedaría así, igual a logaritmo de Q. Eso lo podemos hacer y no tiene problema porque se supone que todas estas variables son positivas, entonces tiene sentido el logaritmo. Pero fíjense que esta expresión de acá, esta expresión que yo escribí acá, se puede arreglar, se puede expresar de otra manera utilizando propiedades de los logaritmos. Voy a ponerlo acá. Entonces, en lugar de esta condición, la voy a reescribir de la siguiente manera. El logaritmo, recuerden que el logaritmo de productos se puede separar como suma de logaritmos. Entonces, como este logaritmo de A, K, la alfa y la beta, yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Puedo reescribir como logaritmo de A más alfa veces logaritmo de K más beta veces logaritmo de L igual a logaritmo de Q. Entonces, este problema lo vamos a llamar gamma prima. Entonces, ¿qué hice? Simplemente separé esto como suma de logaritmos y también tuve en cuenta que cuando yo tengo logaritmo de una potencia, el exponente sale. O sea, básicamente utilicé estas dos propiedades. Que el logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y que el logaritmo de x a la alfa, un exponente, es alfa logaritmo de x. Obviamente, siempre y cuando todo lo que esté involucrado en esas expresiones tenga sentido. Listo. Entonces, simplemente yo apliqué el logaritmo a esta función. Pues sucede que esta región y esta región son exactamente la misma cosa. Yo simplemente lo que hice fue aplicar la función logaritmo, pero si ustedes quieren representar esto de acá, esta restricción, es totalmente equivalente a esta, dado que estamos aplicando una función que es 1 a 1. Una función que es 1 a 1. Entonces estas dos regiones son exactamente iguales. Pero ¿qué diferencia hay? Entonces miren, si ustedes intentan resolver el problema, dado que es la misma región, solo que reescrita de una manera diferente, vamos a llegar a la misma solución. Yo los invito a que lo intenten y se dan cuenta que se llega a la misma solución. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Esto tiene la ventaja que si yo escribo la lagrangiana, para escribir la lagrangiana primero voy a dejar la restricción igualada a 0, voy a pasar todo a un solo lado, entonces me quedaría, voy a pasar todo hacia el lado derecho, me quedaría el logaritmo de Q menos logaritmo de A menos alfa logaritmo de K menos beta logaritmo de L igualado a 0, me quedaría de esta manera. Entonces si ustedes expresan la lagrangiana en este caso, les quedaría así, WK por K más WL por L más lambda veces logaritmo de Q menos logaritmo de A menos alfa logaritmo de K menos beta logaritmo de L. Quedaría exactamente así. Entonces vuelvo y repito, si ustedes resuelven este problema les va a dar exactamente el mismo K y el mismo L. Lo único que podría cambiar es el lambda. Lo único que va a cambiar es el lambda. No lo voy a hacer, pero si ustedes resolvieran este problema se van a dar cuenta que lambda va a dar positivo. Simplemente es llegar a este paso, derivar respecto a K, daría W sub K, acá daría menos alfa sobre K por lambda, hacer cocientes y se van a dar cuenta, bueno, o ni siquiera hacer cocientes, simplemente con la derivada respecto a K, W sub K
alfa sobre K menos alfa sobre K lambda. Si despeja lambda y se van a dar cuenta que el lambda efectivamente va a dar un número positivo. En este caso, o sea, vuelvo y repito, el lambda de acá no tiene que ser igual al de acá, es lo único que cambia, pero de aquí es fácil ver que es positivo. Entonces, como lambda es positivo, yo puedo decir, mire, si yo reemplazara ese valor de lambda acá, eso es un número positivo, estos son constantes, son números, el logaritmo es una función cóncava, con este número positivo sigue siendo cóncava, pero con esto se vuelve convexa, el menos cambia la naturaleza de la función en cuanto a concavidad y convexidad. De la misma forma esto sería convexo, como esto solamente es un número, lo único que hace es trasladar verticalmente, también sería una función convexa. Por lo que les digo que si ustedes se dan cuenta, lambda en este caso sigue siendo positivo, esto seguiría siendo convexo, esto es lineal, que es cóncavo o convexo, lo que yo quiera. En este caso me conviene tomarlo convexo para decir suma de convexas es convexa. Eso me diría que la lagrangiana es una función convexa, esta lagrangiana. Bueno, L teniendo K y L como variables, pero reemplazando el lambda por lo que es, va a resultar ser convexa. Entonces, al ser convexa, eso me va a garantizar que en este punto, luego, en K estrella, L estrella, ocurre el máximo global del problema gamma prima de este, porque esta es la lagrangiana de este problema, pero lo que les decía, ese problema es equivalente a este, porque estas dos regiones son las mismas, toda vez que lo único que yo hice fue aplicar una función que es 1 a 1 y de hecho creciente. Entonces el problema gamma prima, y por lo tanto también son los máximos, en ese punto ocurre el máximo global del problema original gamma. Entonces esa sería una manera de clasificar el punto. Otro detalle, mire, en este caso K y L se supone que son constantes, pero eso ocurre si nosotros pensamos en el corto plazo. O sea, el corto plazo, vamos a pensar cuando tenemos funciones que involucran parámetros, corto plazo es un tiempo lo suficientemente pequeño para que ninguno de esos parámetros cambie. Entonces, estas serían, en ese caso, estos serían constantes y de acuerdo con lo que acabamos de hacer serían los valores de K y L, los valores constantes de K y L que minimizarían esta función. Pero si nosotros pensamos en el largo plazo, yo quiero decir largo plazo, un tiempo lo suficientemente grande para que estos parámetros empiecen a cambiar, por ejemplo estos son precios, ¿no es cierto? Estos son precios, entonces con el tiempo pues lo lógico es que estos precios empiecen a variar. En ese caso esto ya deja de ser funciones. Si pensamos en el largo plazo, estas cosas empiezan a cambiar, los precios por ejemplo por lo menos, podrían cambiar otros parámetros, ya dejan de ser constantes y se convierten en funciones. En ese caso, a estas funciones nosotros las llamamos las demandas condicionadas de la empresa. Esas serían las demandas condicionadas de la empresa. Y se dicen demandas condicionadas porque salen de un problema en el cual hay una restricción. Tenemos una condición que cumplir. Esas serían las demandas condicionadas de la empresa, pensando, ojo, en el largo plazo. Estamos pensando en el largo plazo. Si pensamos en el corto plazo, pues sería simplemente unas constantes, serían los valores constantes. Bueno. Y ahí ya quedaría entonces clasificada la función y sabríamos dónde ocurre el óptimo. Bueno, ahora vamos a hallar la función de costo mínimo si estamos pensando en corto plazo, perdón, hallar el costo mínimo si estamos pensando en el corto plazo, o función de costo mínimo si estamos pensando en el largo plazo. ¿Qué es eso? Lo que ocurre es, como decía antes, estos valores ya verificamos que en estos valores, con este K y con este L, ocurre el mínimo. En este punto, K estrella, L estrella, ocurre el mínimo global de este problema. Ahora, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es dicho mínimo? Entonces, ese mínimo se obtiene simplemente cogiendo este K, este valor de K reemplazándolo acá, cogiendo este valor de L y reemplazándolo acá. Ese sería el costo mínimo si pensamos en el corto plazo. Es decir, como lo dije antes,
un tiempo lo suficientemente corto para que ninguno de estos parámetros varíe. Entonces estos son números, y al reemplazar acá pues vamos a dar un número que, vuelvo y repito, corresponde con el costo mínimo posible de este problema. Pero si nosotros pensamos en el largo plazo, entonces ya estamos pensando que algunos de estos parámetros están cambiando, en particular, digamos, estos precios, WL y WK. Entonces, al reemplazar acá, pues lo que vamos a obtener ya no es una constante, sino es una función que depende de los parámetros que están variando. A medida que los parámetros van cambiando, lo que me va a dar esa función es el costo mínimo de este problema, ¿sí?, bajo esos parámetros específicos que estoy considerando. Es básicamente, cuando estamos pensando en el largo plazo, como es una función, a esa función la llamamos función de costo mínimo, o a veces se abrevia y simplemente se dice la función de costo. La función de costo. Entonces, para hallarla, vuelvo y repito, simplemente vamos a reemplazar este valor y este valor de K y L en la función objetivo. Entonces, nosotros decimos, sustituyendo K estrella y L estrella en la función de costo en términos de K y L, en la función objetivo, ¿qué obtenemos? Entonces me quedaría lo siguiente, me quedaría que mi C evaluado en K estrella, L estrella, sería igual a lo siguiente. Entonces me quedaría W sub K multiplicado por K, pero K es todo esto de acá, entonces quedaría Q sobre A la 1 sobre alfa más beta, que multiplica a alfa sobre beta a la beta sobre alfa más beta, que sería este factor, y ahora colocamos el siguiente factor, que sería W sub L sobre W sub K a la beta sobre alfa más beta. Y ahora vendría la otra parte, entonces vendría más W sub L que multiplica L, pero entonces reemplazamos por esto de acá. Entonces me quedaría Q sobre A la 1 sobre alfa más beta. Aquí me quedaría beta sobre alfa a la alfa sobre alfa más beta. Y acá me quedaría este otro factor, que sería W sub K sobre W sub L elevado a la alfa sobre alfa más beta. Esa sería mi expresión. Ahora, vamos a simplificar un poquito. ¿Por qué lo que puedo simplificar un poquito? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo un W sub K a la 1 y acá tengo un W sub K que, si distribuyo este exponente en este factor, me quedaría elevado a la alfa sobre alfa más beta. Entonces podemos operar un poquito. Escribamos. ¿Cómo nos queda ahí? Entonces me quedaría que CK estrella, L estrella, que en este caso vamos a pensarlo, si lo pensamos en el largo plazo, a esta función se le llama la función de mínimo valor. ¿Por qué? Porque me está dando el costo mínimo dependiendo de los parámetros. La voy a llamar así, B estrella sería mi función de mínimo valor, pensando en el largo plazo. Entonces mi B estrella sería básicamente esto. O también, como les dije, función de costo mínimo, simplemente función de costo. Entonces, para simplificar, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir esto W sub K, este lo voy a dejar igual. Este de acá también lo voy a dejar igual. Pero aquí voy a romper. Entonces acá me queda, vamos a separar, entonces esto me queda W sub L a la beta sobre alfa más beta sobre W sub K a la beta sobre alfa más beta. Y acá voy a hacer algo similar, va a ser algo análogo. Entonces vamos a dejar esto así, este término lo vamos a dejar igual. Este de acá lo voy a dejar quieto. Pero aquí lo voy a separar porque también podemos simplificar. Entonces va a quedar, en este caso, me va a quedar W sub K a la alfa sobre alfa más beta sobre W sub L a la alfa sobre alfa más beta. Ahora lo que hacemos es simplificar un poquito esa expresión. Si ustedes se dan cuenta,
Este con este puedo restar los exponentes, entonces nosotros sabemos que este tiene exponente 1, este tiene exponente beta sobre alfa más beta, como es un cociente, entonces vuelvo, repito, podemos restar, entonces yo haría en este caso 1 menos beta sobre alfa más beta, entonces como tuviera denominador 1, este por este da alfa más beta, este por este da menos beta, sobre este por este es alfa más beta. Esto se va con esto y me queda alfa sobre alfa más beta. Entonces, al hacer la simplificación entre este término y este término, el exponente que va a quedar va a ser este. Por otro lado, nosotros tenemos también en este término de acá, tenemos que este factor y este factor tienen la misma base. Solo que uno está arriba y el otro está abajo. Entonces vamos a restar exponentes y yo haría entonces 1 menos alfa sobre alfa más beta. Nosotros podemos hacer las operaciones, pero digamos que esto es análogo, este desarrollo es análogo al de acá. Entonces, al hacer esto me dio alfa sobre alfa más beta, acá me va a dar beta sobre alfa más beta. ¿Listo? Eso sería. Entonces, ¿cómo quedaría mi función de mínimo valor o función de costo mínimo? Entonces, esto me estaría quedando así. Me quedaría que esta función es igual a lo siguiente. Fíjense que en este caso, este Q sobre A está en ambos términos, yo lo puedo sacar como factor común. Entonces va a quedar Q sobre A la 1 sobre alfa más beta, factor D. Aquí me va a quedar este término, pero de una vez voy a separar estos dos, me va a quedar este factor, voy a separar estos dos, el numerador y el denominador en dicho factor. Entonces me va a quedar alfa a la beta, esto lo hago pensando en simplificar un poco más la expresión ahorita. Entonces queda beta a la beta sobre alfa más beta. Esa quedaría de esta manera. Ahora, esta de acá quedaría WL a la beta sobre alfa más beta. Y este con este, al restar los exponentes, va a quedar un W sub K aquí arriba, elevado, que hicimos la resta, a la alfa sobre alfa más beta. Más, hacemos el mismo desarrollo acá, ¿no es cierto? Estamos exactamente lo mismo, pero nosotros ya sabemos que es análogo. Además sacamos este factor común, entonces quedaría así. Si acá me quedó esto, en este caso me va a quedar beta a la alfa sobre alfa más beta, que es lo que obtenemos de desarrollar acá, o simplemente por analogía, sobre, acá me quedaría alfa sobre alfa más beta. Aquí tengo el W sub K a la alfa sobre alfa más beta, y al restar acá los exponentes me va a quedar WL a la beta, haciendo esta resta, sobre alfa más beta. Pero fíjense que en estos dos términos tienen este factor común, entonces podemos sacarlo. Entonces me va a quedar que mi función de mínimo valor o función de costo mínimo o función de costo, pero pensada a largo plazo, va a quedar así, va a quedar Q sobre A la 1 sobre alfa más beta, factor de alfa a la beta sobre alfa más beta, sobre beta a la beta sobre alfa más beta, más, aquí me va a quedar beta a la alfa sobre alfa más beta, sobre alfa a la alfa sobre alfa más beta. Y todo esto por W sub K WL a la beta sobre alfa más beta por W sub K a la alfa sobre alfa más beta. Ahora vamos a hacer esta suma que me quedó en este paréntesis. Si yo hago este por este, fíjense que tienen la misma base, entonces voy a sumar los exponentes, beta sobre alfa más beta sobre alfa más beta. Aquí ya lo coloqué. Entonces en este caso, cuando hago esta sumado que tiene el mismo numerador, sumamos los denominadores que quedan idénticos y eso me va a dar 1. O sea que este por este me da alfa a la 1. Análogamente, al hacer este por este me va a dar beta a la 1 y abajo va a quedar el producto de estos dos. O sea, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Esto va a quedar así, va a quedar Q sobre A la 1 sobre alfa más beta. Acá va a quedar
factor de este más este va a quedar alfa más beta, todo sobre este por este, entonces va a quedar beta a la beta sobre alfa más beta, lo escribimos mejor, entonces quedaría beta a la beta sobre alfa más beta por alfa a la alfa sobre alfa más beta, y esto a su vez por W sub L a la beta sobre alfa más beta y por W sub K a la alfa sobre alfa más beta. Pero fíjense que esto lo puedo reorganizar de la siguiente manera, ya para terminar expresando esta función. Entonces la función de mínimo valor me va a quedar de esta forma. CK L estrella igual a. Este término lo vamos a dejar quietico, pero fíjense que acá hay un alfa más beta. Eso lo voy a poner al principio. Entonces me va a quedar alfa más beta que multiplica a Q sobre a la 1 sobre alfa más beta. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, este término de acá, este factor de acá y este factor de acá tienen exactamente el mismo exponente. Entonces, esto yo lo puedo juntar así. W sub K sobre alfa a la alfa sobre alfa más beta. Y estos dos de acá, como también este y este tienen el mismo exponente, lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como W sub L sobre beta a la beta sobre alfa más beta. Entonces, esto representaría, si pensamos en el corto plazo, el costo mínimo de mi problema, o si estamos pensando a largo plazo, la función de costo mínimo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función de mínimo valor, de la derivada de la función de costo mínimo, respecto al precio de K, a W sub K. Pero lo vamos a hacer directamente. ¿Qué significa directamente? A partir de esta función que acabamos de obtener, que lo logramos, la obtuvimos después de haber cogido la lagrangiana, derivado, igualado a cero, haber resuelto, hallado el K estrella, el L estrella, haber clasificado y luego finalmente haber reemplazado en la función objetivo. Después de hacer ese proceso, ahora lo que nos piden es derivarlo respecto a WK. Obviamente estamos pensando a largo plazo, es decir, estamos asumiendo que este precio está variando. ¿Cuánto me daría esa derivada? Entonces, escoger esta expresión y derivarla respecto a WK. Todo esto, incluso este alfa sería constante. Lo único que tengo que derivar es este pedazo. Pero para hacerlo más cómodo, lo que voy a hacer es, antes voy a separar este factor distribuyendo el exponente respecto a cada uno de tanto el numerador como el denominador, quiero decir. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. La expresión CK estrella, L estrella, la que tenemos acá, puede ser reescrita de la siguiente manera. Se puede reescribir, lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a dejar igualito, entonces vamos a dar todo por ahora igual, salvo el factor que involucra W sub K. ¿Por qué? Porque me pidieron hacer esa derivada. Si me hubieran pedido WL, pues la separo es el de acá. Entonces CK lo voy a escribir así, como alfa más beta por Q sobre a la 1 sobre alfa más beta, acá por W sub K. Entonces acá vamos a separar W sub K a la alfa sobre alfa más beta, aquí alfa a la alfa sobre alfa más beta, y esto de acá lo vamos a dejar igual porque pues es constante respecto a la derivada, no va a cambiar. Vuelvo, repito, porque estamos derivando respecto a W sub K. Listo, ya la tenemos así. Entonces, ahora sí, vamos a decir, por lo tanto, la derivada de este C, de esta función de mínimo valor respecto a W sub K, ¿qué me va a dar? Pues todo esto y esto es constante y está multiplicando, dividiendo a lo que yo quiero derivar. Entonces todo esto va a quedar igualito y lo único que va a pasar es que esto va a bajar. Entonces voy a dejarlo acá al frente. Entonces va a quedar
alfa más beta. Entonces al derivar esto bajamos el exponente y le vamos a restar 1. Entonces va a quedar aquí por alfa sobre alfa más beta, que si se dan cuenta, de una vez al bajar este exponente, este de acá se me va a cancelar con este de acá, me va a quedar q sobre a la 1 sobre alfa más beta, este factor no cambia, ahora me va a quedar w sub k, pero acá vamos a restar 1. Entonces, si a alfa sobre alfa más beta le resto 1, eso lo dice la derivada, hagámoslo aquí. Esto me da, este por este, me va a dar alfa, menos este por este, que me va a dar alfa más beta. Obvio que, ojo que este menos va a afectar a los dos términos, lo metemos entre un paréntesis, sobre este por este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa más beta. Pero si ustedes se dan cuenta, al quitar este paréntesis de acá, va a quedar un alfa y un alfa. Un menos alfa se va a restar. Y lo único que va a sobrevivir es menos beta sobre alfa más beta. Eso es lo que me va a dar esa resta. Entonces, hagámoslo acá. Entonces este w sub k va a quedar elevado a la menos beta sobre alfa más beta. Este de acá va a quedar idéntico. Alfa a la alfa sobre alfa más beta. Esto va a quedar idéntico. W sub L sobre beta a la beta sobre alfa más beta. Ahora, fíjense que también tengo este factor de acá y este factor de acá tienen la misma base, por lo tanto, y como están dividiendo, puedo restar exponentes. En este caso voy a hacer 1 menos alfa sobre alfa más beta. Esta resta, pero con los signos cambiados, el 1 positivo y este negativo. Entonces cuando haga esta resta me va a dar exactamente esto mismo de acá, pero sin el menos, porque pues están intercambiados. El 1 está adelante, este está al revés, está en el segundo término, esta parte de acá. Entonces al hacer las operaciones me dan exactamente lo mismo, pero sin este menos. Es decir, lo que estoy diciendo es que esto me va a quedar de la siguiente manera. Este era 1. Con este elevado a este, al restar exponentes, va a quedar alfa a la beta sobre alfa más beta. Me va a quedar este de acá. Y como este exponente me dio negativo, lo voy a volver positivo. ¿Cómo hago? Bajándolo al denominador. Se lo voy a escribir como 1 sobre w sub k a la beta sobre alfa más beta. Y acá me va a quedar w sub L sobre beta a la beta sobre alfa más beta. Pero fíjense ahora que este factor de acá y este factor de acá tienen exactamente el mismo exponente. Entonces, bueno, tienen el mismo exponente, no importa, igual voy a separar aquí también. O sea, lo que voy a hacer más bien es, voy a separar esto. Entonces, esto de acá para reorganizarlo, ya les muestro por qué lo estoy haciendo así. Entonces, esto de acá yo lo puedo separar también. Vamos a separar este. Yo lo he mantenido pegado porque pues no tenía que derivar respecto a nada de lo que hubiera ahí en ese paréntesis, pero ahora sí voy a separar. Acá me quedaría WL a la beta sobre alfa más beta, y acá quedaría beta a la beta sobre alfa más beta. Entonces, ahora sí, voy a reagrupar esto de la siguiente manera. Voy a decir, mira, entonces esto me queda Q sobre A la 1 sobre alfa más beta, ¿no es cierto? Ahora, este de acá, con este de acá, como ambos son alfa y beta, son los exponentes de la Cobb-Douglas, los voy a juntar de esta manera. Alfa arriba, beta abajo, pero como tienen el mismo exponente, yo puedo sacar el exponente hasta acá. Me quedaría de esta manera. Y estos dos de acá, este de acá y este de acá, también los puedo agrupar. Los puedo agrupar en un solo paréntesis, sacando el exponente por propiedades de la potenciación. Entonces me quedaría W sub L sobre W sub K a la beta sobre alfa más beta. Entonces, esta sería la derivada de C respecto a K estrella L estrella
de C de K estrella L estrella respecto a W sub K, que es esta misma, de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que me quedó acá corresponde justamente con K estrella. O sea, lo que podemos decir es que esta derivada de la función de costo mínimo respecto a W sub K, a ese precio, es básicamente igual a K estrella, sería K estrella. Es decir, básicamente lo que nosotros acá hicimos fue una verificación del lema de Shepard. El lema de Shepard básicamente nos dice que la derivada de función de costo respecto a W sub K da esta demanda condicionada de la empresa. Eso sería básicamente lo que obtuvimos acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la misma derivada de la función de costo mínimo respecto al precio de K, pero ya no de manera directa, sino utilizando el teorema del envolvente. Fíjense que en este caso este es un problema de optimización con una restricción de igualdad, y para él lo que nos dice el teorema del envolvente es lo siguiente. El teorema del envolvente dice básicamente, mire, usted quiere hallar la derivada de la función de costo mínimo respecto al precio de K. Entonces, para los que no lo sepan, el teorema del envolvente lo que básicamente me dice es que en el óptimo reemplazar y derivar es lo mismo que derivar y reemplazar. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo reemplazar y derivar, estoy haciendo referencia al proceso directo. Fíjense que para hallar esta derivada en el literal anterior, lo que nosotros hicimos, o sea, directamente, fue resolver, hallar K y L, y luego reemplazarlo en la función objetivo. Reemplazamos y posteriormente derivamos. Ahí reemplazamos y derivamos. Pero lo que dice el teorema del envolvente es que cuando yo tengo un problema con restricción, derivar y reemplazar, reemplazar y derivar es lo mismo que derivar ¿a quién? A la función lagrangiana, esta que tenemos acá, respecto a W sub K, esta de acá, y después de hacerlo, ahí sí evaluamos en el K óptimo, L óptimo y de ser necesario en el lambda óptimo, ¿no es cierto? O sea, los valores de KL y lambda que optimizan la función, en este caso que la minimiza. Pero si hacemos esto, lo que me va a quedar es lo siguiente. Miren que si yo derivo esta función respecto a W sub K, estamos pensando en el largo plazo. Entonces en el largo plazo se supone que esto está variando, no es una constante porque nos daría 0. Entonces en el largo plazo, pensando que esto es una variable, esta derivada me va a dar K. Y como no hay WK en ningún otro lado, todo lo demás va a dar 0. Esto me queda W sub K, perdón, me queda la derivada W sub K da 1 por K, da K, evaluando en K estrella, L estrella y lambda estrella. Y esto simplemente significa que cuanta K me encuentre, la reemplazo por K estrella, cuanta L me encuentre acá, la reemplazo por L estrella, y cuanto lambda me encuentre, lo reemplazo por lambda estrella. Ahora, en esta expresión no hay ni L ni lambda. Entonces solamente reemplazamos K por K estrella y llegamos al mismo resultado que el literal anterior. La derivada de C respecto a W sub K me da esta demanda condicionada de la empresa. Y esto, pues vuelvo y repito, simplemente es una manera de realizar, de ver el lema de Shepard para teoría del productor.